Buenos días, estimados compañeros. De nueva cuenta, con una sesión más de parte de la Sociedad de Médicos Adscritos para todos ustedes. Como habitualmente lo vamos a estar haciendo con temas de interés general de diferentes especialidades y que en esta ocasión vamos a alternar con el área de ginecología, con un buen compañero destacado en el ámbito, el doctor Jonathan Romero Palafox, quien es médico adscrito al Servicio de Ginecología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es médico subespecialista en ginecología oncológica, tiene alta especialidad en mastología y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Mastología, Sociedad Mexicana de Oncología y de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido, doctor. Esperemos que sea de suma importancia este tema, que en esta ocasión se llama cáncer de mama en varones. Un tema no abordado tan frecuentemente, pero por lo mismo interesante porque los hombres no estamos exentos de padecer este tipo de patologías y de la cual con tu expertise podremos conocer un poco más sobre el tema. Bienvenido, doctor, y dejo en tus manos la presentación de este tema. Bienvenido, esperemos que todos puedan aprender un poco más sobre tal eh, eh, enfermedad. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Tunyeki. Primero que nada, agradecerle por la invitación. Y pues, como lo comentó, es un tema no muy común, no muy abordado, y no tenemos mucho conocimiento, porque sobre todo dicen cáncer de mama, y ¿qué es lo que piensa uno? Mujer, ¿sale? Entonces, hoy les estaré hablando sobre el cáncer de mama en nosotros los hombres. Ya, como lo dijo el doctor, soy egresado de ginecología de la Facultad Juárez del estado de Durango y tuve oportunidad de hacer algunos subespecialidad aquí en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Entonces voy a comenzar hablándoles sobre mi presentación. Entonces vamos a empezar. Como dice esta imagen, ser hombre no nos hace inmune contra el cáncer de mama, como lo tenemos bien establecido, ¿de acuerdo? A manera de introducción, el cáncer de mama en nosotros los hombres es muy poco común. Sin embargo, los expertos y todos los estudios y toda la evidencia demuestra que comparten muchas similitudes con el cáncer en mujeres y que también existen diferencias importantes, sobre todo dos diferencias que son muy afines al cáncer de mama masculino. Uno, diagnóstico tardío, y dos, agresividad, ¿de acuerdo? Bueno, voy a comenzar con epidemiología, como todo siempre. ¿Cómo tenemos nuestra situación aquí en nuestro país? De acuerdo al último Globocan, en 2020, vean cómo este cáncer no es muy común y se clasifica dentro de los otros cánceres, ¿de acuerdo? Vean también en la segunda laminilla, cómo vemos que es el más común delante del cáncer de próstata, ¿de acuerdo? En cuanto a hombres, ¿sí? Vean cómo es menos del 1% a comparación de las mujeres en la columna del lado derecha, que se comporta en el 40%, seguido del cáncer colorectal y el cáncer de tiroides, y también posteriormente un tema bastante muy importante, que es el cáncer de cervix. Ahora, ¿qué dice la epidemiología en nuestro México? ¿Qué dice el Instituto Mexicano del Seguro Social? Presenta menos del 1% en el total de los casos de cáncer de mama en México. Esto está avalado por la revista de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social y, claro, una bibliografía muy importante, que es el Consenso de Colima, que en año con año se reúnen los expertos en cuanto a este tema para debatir los cambios y las grandes modificaciones en los tratamientos. Y ahora, ¿qué dicen nuestros vecinos? ¿Qué dicen los estadounidenses? ¿Qué dicen los americanos?
También las últimas estadísticas de ellos en el cáncer del 2020 sin embargo, también en el Reino Unido, fíjense cómo representa el 0.5 y el 1%, igual que en México, diagnosticados cada año. Así, sabemos que en Norteamérica, 0.5 de los cánceres diagnosticados en los hombres. Comparten cierta similitud entre México y Estados Unidos, pero como en Estados Unidos son los llamados países de primer mundo, tienen más alta índice de prevención primaria, entonces se reduce a un 0.5%. Vemos en la revista del Cancer Journal, vemos cómo está entre 279,100 cánceres diagnosticados en ambos sexos, pero sin embargo solamente 2,600 de estos 279,000 fueron diagnosticados del hombre, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las muertes, solamente 520 de muertes de los 779,000 del cáncer de mama. Por el contrario, ¿qué tenemos en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como lo es el continente africano? Vean cómo en este tipo de continente el 6% representa el 6%, México 1%, Estados Unidos y Reino Unido 0.5%, y cómo los africanos se eleva hasta el 6%, ¿de acuerdo? Pueden estar relacionadas con enfermedades infecciosas hepáticas. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades por parásitos que presentan los hombres africanos, que por lo tanto van a conducir a un hiperestrogenismo, y sabemos que el hiperestrogenismo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, de acuerdo a la evidencia presentada de acuerdo a este artículo. Y bueno, ya epidemiología en todo el mundo, continentes. Vamos a empezar con los aspectos básicos o las generalidades de este tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Como se los mencioné al principio, al igual que ocurre con las mujeres, aumenta con la edad, ¿de acuerdo? Sin embargo, en cuanto tenemos una mujer que en la cuarta, quinta década de la vida, hasta sexta, es diagnosticado con un cáncer de mama, sin embargo, nosotros los hombres, al momento del diagnóstico, somos 5 o 10 años mayores al momento del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que se diagnostica de forma tardía, sexta, séptima década de la vida, ¿de acuerdo? Sin embargo, también se ha demostrado un aumento significativo en los últimos 25 años, un 26%. ¿Esto por qué se trata o por qué es? Por la industrialización del país, alimentos ricos en hormonas y por, claro, una deficiente organización en el sistema de salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo? De acuerdo a la evidencia. ¿Qué dice la evidencia de los factores de riesgo? ¿De acuerdo? De acuerdo a la Sociedad Europea de Oncología, de acuerdo a la Sociedad Americana de Oncología y a la Sociedad Mexicana de Oncología, como se los vengo diciendo, comparten algunos de factores de riesgo asociados con el cáncer de mama postmenopáusico en las mujeres. El estado de hiperestrogenismo, el haber estado en oposición con los estrógenos y los andrógenos, y a pesar de estas asociaciones, la gran mayoría de los hombres no tienen un factor de riesgo identificable o no se sabe por qué presenta el cáncer de mama, ¿de acuerdo? Aquí vemos en estas tablas los factores de riesgo en ambos tipos de población, tanto americanos como europeos. Ven cómo comparte ciertos tipos de factores de riesgo, sobre todo edad aumentada, raza negra e historia de cáncer de mama, igual como en las mujeres, ¿de acuerdo? En cuanto a la genética, sabemos que las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2 son los reyes de la fisiopatología del cáncer de mama. En cuanto a los factores ambientales, radiaciones hormonales, aumento en el estradiol, síndrome de Klinefelter, antecedente de una ginecomastia no tratada o ginecomastia que puede evolucionar en menos de 0.2 a 0.1% un cáncer maligno, y sobre todo la obesidad y las anormalidades testiculares. ¿Qué quiere decir esto? Al momento del nacimiento, testículo no descendido, hipospadias, epispadias, etcétera. Bueno, ¿y qué tenemos en cuanto a genética y antecedentes familiares? Al igual con el tipo de cáncer de mama en mujeres, en un paciente, en un pariente de primer grado, se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama entre los hombres. Eso es al igual que las mujeres.
Del 15 al 20% de los hombres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares de la enfermedad, en comparación de que solamente nosotros los hombres tenemos 7% de factores de riesgo familiares. Continuando con los aspectos genéticos, como se los acabo de mencionar, como ocurre en las mujeres, BRCA1 y BRCA2 que se heredan con un patrón autosómico dominante, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que yo voy a tener en mi descendencia, si yo tengo una mutación de algún tipo de este gen, un 25% de transmitirlo a mi descendencia, ¿de acuerdo? Al contrario, con el otro lado de la moneda, las mujeres sí tienen un antecedente directo de mutación del gen del BRCA1. En los hombres se ha demostrado que el BRCA2 aumenta el riesgo para padecer cáncer de mama, a diferencia de con las mujeres. Y como se los comenté, los hombres que heredan mutaciones en el gen BRCA2 tienen un riesgo absoluto del 6% de tener cáncer de mama. Esto representa un riesgo 100 veces mayor que en la población masculina. Si se acuerdan, al principio les comenté que era del 0.5 al 1%. Entonces, el BRCA2 aumenta hasta el 6%, provocando un riesgo 100 veces mayor. Y entonces aquí vienen otras características, vienen otros factores de riesgo. Como ya se les dije, las mutaciones. Posteriormente, ser de raza judía, ¿de acuerdo? 4.5% de los judíos askenazis presentan una mutación. ¿Por qué es esto? ¿O por qué siempre se da? ¿O por qué leemos en nuestros libros de medicina que este tipo de judíos tienen todas las enfermedades genéticas más raras? Pues porque en ellos se ha demostrado cierto tipo de consanguinidad, sobre todo en esa comunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con un paciente mutado o un paciente con mutación del BRCA1 o BRCA2? Mandarlo a tercer nivel o mandarlo a un centro especializado de oncología. Otros genes alterados en este tipo va a ser el gen supresor de tumores análogo de la fosfatasa o el PTEN, que esto nos va a favorecer un síndrome de Cowden, que también va a dar cáncer de mama. El P53, síndrome de Li-Fraumeni. En cuanto al BRCA1 y el PALB2, sobre todo el síndrome de Lynch, se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama en hombres. Y aquí tenemos una tabla, ¿de acuerdo? La última tabla que ha salido, según UpToDate. Vemos cómo se trata de las mutaciones en el BRCA2, diferentes estudios desde 1996 hasta el año 2011. Vean cómo en la extrema derecha hay mutación familiar del gen BRCA2 y 80%, 25%, 17%, 36%, 20%, 36%, o sea, es 3 veces mayor de estar mutado del gen BRCA2 a diferencia del gen BRCA1, ¿de acuerdo? Y bueno, también otra se ha demostrado que es la génesis, ¿de acuerdo? Proporción y oposición de estrógenos a andrógenos, ¿de acuerdo? Como en el síndrome de Klinefelter, la estimulación excesiva de estrógenos, que es la hormona puramente femenina, puede deberse a terapias hormonales que hayan recibido, disfunción hepática, llámese por una malformación, llámese por un adenoma, llámese por un tumor, obesidad, consumo de marihuana, pero ustedes dirán, ¿por qué? La marihuana se ha demostrado que forma radicales libres a nivel de las células, por lo tanto, la célula entra en un estado de apoptosis o destrucción celular programada, y eso es como aumenta el riesgo de cáncer, de tener un giro o un viraje, como lo dicen características de cáncer, hacia la célula maligna. Tener enfermedad de tiroides o tener síndrome de Klinefelter, ¿de acuerdo? Aunque la mamografía, ya entrando a tamizaje diagnóstico, no se recomienda para todos los hombres, se destaca la importancia de educación de nuestro paciente, autoexamen y exámenes médicos periódicos, ¿de acuerdo? Si yo ya tengo un antecedente de cáncer de mama en mi familia, tengo que recibir o tengo que ir forzosamente más temprano a asesoramiento, ¿de acuerdo? Y las condiciones testiculares, como se los acabo de mencionar, por los andrógenos y estrógenos. Factor de riesgo, tener orquitis de repetición, testículos no descendidos al nacer y lesión testicular. ¿De acuerdo? Si bien todavía son teorías,
se están estudiando, están corriendo ensayos, están corriendo estudios para demostrar la evidencia de que estas afecciones puedan estar asociadas con una menor producción de andrógenos, lo que da como resultado una proporción de estrógeno anormal a los andrógenos. Bueno, y ya tenemos la presentación, cómo se va a dar, manifestaciones patológicas y subtipos moleculares. La presentación clínica, claro, que es como las mujeres, ¿de acuerdo? Sin embargo, se presenta en un estadio clínico más tardío o localmente avanzado, como le llamamos nosotros, estadio 3, estadio 4, ¿de acuerdo? La mayoría igual presentan masa firme, indolora, que suele ser subareolar, con afectación del pezón en un 40-50% de los casos, a diferencia de la mujer, que solamente se presenta con un tumor palpable. La mama izquierda se afecta un poco más a menudo que la derecha y en menos del 1% son bilaterales. Ya habrá que ver la histología, si es ductal o si es lobulillar. Puede haber cambios cutáneos asociados ya en un tumor localmente avanzado, incluida retracción del pezón, ulceración o fijación de la masa a la piel y los tejidos profundos. Las adenopatías axilares, supraclaviculares y infraclaviculares ya pueden estar asociados en un caso más avanzado. ¿Cuál es la histología o cuál es la biología tumoral? ¿De acuerdo? Igual en las mujeres, 85 al 90 son carcinomas ductales de mama invasores. Por el contrario, en el hombre, como se los estoy recalcando, los lobulillares presentan un 0.5% de diferencia de las mujeres, que son de un 20%. Los subtipos histológicos menos comunes incluyen a los tipos papilares y cáncer mucinosos. En cuanto a qué tenemos, en cuanto a receptores hormonales, terapia blanca, terapia génica, al igual que en las mujeres posmenopáusicas, el subtipo más común es el receptor hombre hormonal positivo. ¿Qué quiere decir? Los fenotipos luminales o luminal, como ustedes les quieran llamar. La gran mayoría tiene receptores hormonales positivos, mientras que HER2 es positivo en el 11% de los tumores. Bueno, y aquí tenemos una breve historia del HER2, lo de la proteína, ¿de acuerdo? En 1985 se presenta todavía algunos tipos de clonas, empiezan a estudiar el HER2, la proteína, qué pasa con esto. Por decir, en 1992 se introduce el trastuzumab, que es una terapia biológica blanco, como lo sabemos. 1998 se empiezan a hacer pruebas del HER2, se aprueba el trastuzumab, que es el medicamento de elección en cuanto a tumores con HER2 expresado, y posteriormente, ya ves, como en el 2019, en el 2022, ya se aprueban más tipos de medicamento como el tucatinib, el nerapimib, etc. Vemos cómo también en estos cuadros, cómo muestra la evidencia las características patológicas, las características, cuáles son los estrógenos receptores positivos en un 99%, tan solo en un 9% en un HER2 positivo. Y en la columna de la derecha vemos también un 90% cómo está receptor hormonal positivo, HER2 negativo. ¿Cómo vamos a evaluar o cuál va a ser la evaluación diagnóstica o cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Sí? Al igual que las mujeres, estudio de mamografía, ultrasonido y el gold estándar para diagnosticarlo, la biopsia. ¿Qué tenemos en cuanto a mamografía? Anormal en el 80 al 90% de los casos, ¿de acuerdo? En el cual, por lo general, puede distinguir entre dos entidades que tenemos en un hombre con un tumor palpable, ginecomastia o cáncer, ¿de acuerdo? Ya más a fondo, las características radiográficas van a sugerir malignidad, cuáles van a ser: excentricidad del pezón, pezón retraído, márgenes espiculados o en sol naciente, como se le llama, o tumor con cola de cometa, o tumor en forma de cangrejo. La ginecomastia, ¿de acuerdo? Sin embargo, es común que aparezca en zona retroareolar, que sea dolorosa, y en casos raros, la ginecomastia concurrente puede enmascarar una lesión maligna. ¿Y qué estamos obligados a hacer nosotros? Toma de biopsia, como con las mujeres. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta? Ginecomastia, pseudoginecomastia, infecciones o mastitis, tumor de células granulares,
fibromatosis o tumores desmoides, o, en un caso avanzado ya, enfermedad metastásica. Y ahora regresamos. ¿Cuáles son las características o cuáles son los aspectos fundamentales del tratamiento? ¿En qué nos vamos a basar nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo el qué vamos a ofrecer a nuestro paciente? ¿De acuerdo? El tratamiento del cáncer mamario en el hombre prácticamente ha sido estudiado de todo el tratamiento del cáncer de mama en la mujer, entonces se va a extrapolar a la población masculina, ¿de acuerdo? Y como en la mujer se trata etapa por etapa, tomando en cuenta edad, tomando en cuenta biología tumoral, que siempre va a ser la que va a mandar, características patológicas del tumor, incluida la expresión de los receptores hormonales y del HER2, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dice la evidencia solamente en estadio 1 y en estadio 2? La cirugía está indicada siempre, ¿de acuerdo? Siempre. La cirugía conservadora, la mastectomía simple o la mastectomía radical modificada. Ven cómo en el estadio 1, una cirugía conservadora con radiación tiene éxito de porcentaje del 100% o éxito de éxito, perdón, o éxito de curación, ¿de acuerdo? Vemos también cómo la mastectomía simple en un estadio 1 tiene con radiación un 100% de efectividad, igual que la mastectomía radical modificada con radiación tiene un 100% de efectividad, al contrario de las que no reciben radiación. Vemos, sin embargo, un estadio 2, un tumor mayor de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Aún con radiación llegan las tasas del 100% de curación. Sin embargo, con una mastectomía simple ya baja un 73%, si tenga o no radiación, y en una mastectomía radical modificada, como sube del 91% y con radiación al 93%. Quiero hacer, o quiero recalcar que el tratamiento conservador solamente está indicado en ciertos pacientes, en ciertos tipos de tumor, pero no es lo más adecuado. Sin embargo, siempre tendremos que individualizar a este tipo de paciente, ¿de acuerdo? El tratamiento estándar es la mastectomía radical modificada, dice México. La cirugía conservadora de la mama no está indicada, dicen los mexicanos o decimos de nuestro país. Tenemos aún datos limitados que sugieren que la cirugía conservadora es una opción razonable. ¿Pero por qué? ¿O en qué nos vamos a tomar en cuenta nosotros los oncólogos? Sino que haya tejido suficiente, sea un tumor bien diferenciado, sea un tumor menos de 2 centímetros para obtener márgenes quirúrgicos adecuados. Bueno, ¿y qué dice la evidencia? ¿O qué dicen ciertos artículos sobre la cirugía conservadora de la mama? ¿De acuerdo? Sabemos, como les acabo de mencionar, que se trata con mastectomía radical modificada, ¿ok? ¿Cuál fue el objetivo de este ensayo publicado en el 2007? La experiencia con la conservación de la mama, ¿de acuerdo? Cirugía conservadora de mama. Este es un estudio, un análisis que dura 10 años, el cual involucró solamente 7 hombres. Si se fijan, no es una muestra tan grande. Y dice que fueron seguidos hasta la fecha con una mediana de seguimiento de 67 meses. Sin embargo, vean cómo este tipo o que concluye este ensayo, que a 67 meses no ha habido recidivas locales en conservación de mama, porque fueron minuciosamente estudiados, fueron elegidos y fueron elegidos conforme a los criterios de elegibilidad para una cirugía conservadora. Cómo vemos aquí las características, arriba el número de pacientes. Sin embargo, en lo que les estoy encerrando con el cuadro rojo, vemos cómo son los ductales invasivos los más comunes y sobre todo el tumor, que eso es lo que más vamos a tener en cuenta, el tamaño del tumor o la biología tumoral. Vemos que todos fueron diagnosticados o llevados a cabo en un T1. ¿Qué quiere decir esto? De un tumor de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, ¿de acuerdo? En conclusión, ¿o qué concluye este ensayo? En un paciente seleccionado adecuadamente, lugar adecuado, infraestructura adecuada y equipo adecuado, la radioterapia es una alternativa viable a la mastectomía.
¿Y cuáles van a ser las recomendaciones para realizar radioterapia en un paciente que ya fue llevado a una mastectomía? ¿De acuerdo? Los que se van a llevar a cirugía conservadora es la indicación número 1, llevar radioterapia. Quienes tengan 4 o más ganglios linfáticos afectados, indicación, llevar radioterapia. Localización retroareolar que sea de fácil acceso, llevan radioterapia. O quienes se someten a una mastectomía por enfermedad localmente avanzada, especialmente si se asocia con márgenes quirúrgicos positivos o hay afectación de ganglios de la cadena axilar. ¿De acuerdo? Y quienes está indicada la terapia sistémica, la terapia adyuvante o quimioterapia, siguen siendo los mismos lineamientos que en la mujer, ¿de acuerdo? En un tumor hormonalmente sensible o fenotipo luminal, se recomienda tamoxifeno por 5 años, como en tumores con receptores hormonales positivos, ¿de acuerdo? El uso de tamoxifeno por 10 años, o como llamamos nosotros, terapia hormonal extendida, siguen los mismos lineamientos que en la mujer, que ahorita podríamos hablar por más de 2 horas de terapia sistémica, pero pues no es la finalidad. Los inhibidores de la aromatasa no están indicados. ¿Por qué? Porque el hombre no expresa las células blanco a las que están indicados los inhibidores de la aromatasa. No se recomienda el empleo de plataformas de firma genómica, ¿de acuerdo? Como el Oncotype, el MammaPrint o el EndoPredict, ya que no existe suficiente evidencia para evaluar su utilidad, ¿de acuerdo? Ya como recordatorio, el Oncotype diagnóstico es un ensayo de 21 genes, el MammaPrint de 71 genes, y nos van a indicar el éxito de probabilidad o el éxito de la probabilidad de llevar a cabo a la quimioterapia, o si son qué tipo de éxito va a tener la terapia sistémica, etcétera. Ya en el contexto de una enfermedad metastásica, enfermedad localmente avanzada, enfermedad a distancia, el tamoxifeno o inhibidor selectivo de los receptores de estrógenos sigue siendo la opción más adecuada, excepto en los casos de tumores en rápido crecimiento, llámese un tumor o un carcinoma inflamatorio con metástasis viscerales. ¿Qué quiere decir esto? Metástasis al sistema nervioso central, metástasis a hígado, metástasis a pulmones, ¿de acuerdo? Por lo que es necesario buscar una respuesta objetiva con quimioterapia sistémica, ¿de acuerdo? También debemos de considerar el manejo de inhibidores de la aromatasa, así como la utilización de inhibidores de CD4, CD6, tacrolimus o everolimus. También podemos realizar el doble bloqueo hormonal con las mismas indicaciones que en mujer. Bueno, ¿y cuál va a ser el seguimiento? Tenemos un paciente que se opera, tenemos un paciente que ya cumplió su adyuvancia, ya cumplió su radioterapia, su quimioterapia. Se debe de ofrecer la mamografía anual ipsilateral a los hombres con antecedentes. Se puede ofrecer una mamografía anual contralateral a hombres con antecedentes de cáncer de mama y una mutación predisponentemente genética. La resonancia no se recomienda y siempre y cuando en un hombre que ya tengamos mutación, llámese BRCA1 o BRCA2, se le debe de pruebas genéticas. ¿Para qué? Para ver la predisposición de él y su descendencia de acuerdo a las guías de la ASCO. En resumen, ¿y alguna pregunta o alguna duda? Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos tu participación. De todos modos, aquí tenemos conectados algunos compañeros. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, podremos escucharlos. Bien, sin más, agradecer al doctor Jonathan Romero por su gran disposición de traernos este tema importante que muchas veces olvidamos y que los hombres hacemos caso omiso de repente. A veces las mujeres son un poco más precavidas que nosotros y yo creo que siempre tenemos que estar al tanto de este tipo de temas tan interesantes.
De nueva cuenta, muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en las próximas sesiones académicas. Felicidades a todos los que están conectados por el interés de querer cultivarse más en la ciencia, la investigación y la academia. Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara agradece su atención. Nos vemos pronto. Recuerden que quedará grabada la presentación que subiremos posteriormente para que la puedan revisar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias por Jonathan. Gracias. Aquí vemos. ¿Alguien levanta? No, ya se salió.